¿Cómo puede un equipo ser campeón en el campo y descender a segunda por decisiones en los despachos? ¿Cómo puede una institución histórica levantar un trofeo y apenas meses después ser despojada de él como si jamás hubiese existido? Estamos en 2006. Juventus acaba de ganar su segundo scudetto consecutivo. El equipo de Fabio Capello domina la Serie A, con nombres como Buffon, Cannavaro, Nedved, Del Piero, Ibrahimovic o Trezeguet. Pura élite mundial, son los mejores, son los campeones. Pero algo se está gestando en la sombra. En las oficinas judiciales de Nápoles, un grupo de fiscales intercepta cientos de llamadas telefónicas. En ellas, Luciano Moggi, el poderoso director deportivo de la Juventus, conversa con altos mandos del comité arbitral italiano. No habla de fútbol ni de fichajes, habla de árbitros, de qué árbitro debe pitar qué partido y de cuáles no deben aparecer nunca más en el camino de la Juve. A los pocos días, Italia entera se paraliza. Los periódicos estallaron con titulares como "La Juve manipula el campeonato", "Tráfico de árbitros" o "Escándalo histórico en el calcio". En cuestión de semanas, lo que parecía solo un rumor se convierte en un terremoto que arrasa con todo. No solo Juventus, sino también Milán, Lazio, Fiorentina y Reggina, todos implicados en una red que cambiará para siempre el fútbol italiano. Títulos anulados, clubes sancionados, directivos expulsados, una leyenda del fútbol europeo enviada a la Serie B por corrupción. Este es el inicio de uno de los escándalos más grandes de la historia del deporte, el Calciopoli. Es indispensable situarse en el contexto social, deportivo e institucional del fútbol italiano a principios del siglo XXI. Durante décadas, la Serie A fue mucho más que una competición deportiva, fue un símbolo de prestigio nacional e internacional en los años 80 y 90. El fútbol italiano concentraba no solo a los mejores jugadores del mundo, sino también a los entrenadores más respetados, a las aficiones más apasionadas y, por supuesto, a los intereses económicos más poderosos del deporte europeo. En ese ecosistema de gloria y tensión, la Juventus de Turín se consolidó como la institución más dominante, propiedad de la familia Agnelli, una de las dinastías empresariales más influyentes del país, dueña también del imperio Fiat. La Juventus no solo representaba la excelencia deportiva, era también un actor de peso en la política federativa italiana, una identidad con contactos, influencia y presencia en los niveles más altos del poder futbolístico y económico. A nivel deportivo, la Juventus alcanzó una de las etapas más brillantes en los años previos al escándalo, con Fabio Capello en el banquillo y una de las plantillas de élites compuesta por Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Pavel Nedved, Alessandro Del Piero, Zlatan Ibrahimovic, David Trezeguet y Emerson, entre otros. El club ganó consecutivamente las temporadas 2004, 2005 y 2005-2006 de la Serie A, en una muestra de dominio absoluto. En la cúspide de su éxito, la Juventus parecía intocable, tenía títulos, tenía jugadores, tenía estructura. Pero lo que para muchos era superioridad deportiva, para otros escondía una verdad más compleja. Una cultura institucional marcada por la necesidad de controlarlo todo, incluso aquello que debía ser neutral por definición, la designación de árbitros. Al mismo tiempo, el fútbol italiano atravesaba una etapa de tensión estructural. La presión de los medios, la desconfianza hacia el sistema arbitral y los vínculos entre clubes, federación y poderes empresariales eran temas que se comentaban de forma soterrada pero continua. Se sospechaba que las decisiones deportivas no siempre obedecían al azar ni al mérito. Todo esto configuraba un terreno fértil para que al menor indicio de corrupción las estructuras se tambalearan, y ese indicio llegó en forma de grabaciones telefónicas. Lo que hasta entonces había sido un rumor persistente, una sospecha susurrada, se transformaría muy pronto en una certeza judicial. La Serie A, símbolo del poder futbolístico italiano, estaba a punto de desmoronarse desde sus cimientos. El término Calciopoli, una combinación entre calcio, fútbol y el sufijo poli, derivado del escándalo estadounidense del Watergate, se utiliza para referirse al entramado de corrupción que salió a la luz en Italia en el año 2006 y que sacudió de manera irreversible las estructuras del fútbol profesional del país. Pero Calciopoli no fue un simple caso de soborno o amaño de partidos, fue algo más complejo, más sistemático, más profundamente enraizado. Se trató de un sistema de influencias, presiones y manipulaciones que operaba en las altas esferas del fútbol italiano, centrado particularmente en el proceso de la designación de árbitros. El eje del escándalo giraba alrededor de Luciano Moggi, entonces director general de la Juventus y una de las figuras más influyentes y temidas del fútbol italiano. Las investigaciones judiciales revelaron que Moggi mantenía contactos directos y frecuentes con dirigentes del comité de árbitros, así como con miembros de la Federación Italiana de Fútbol, periodistas y directivos de otros clubes. Gracias
gracias a escuchas telefónicas autorizadas judicialmente por fiscales de Nápoles, que formaban parte de una investigación inicialmente centrada en actividades financieras irregulares, se descubrió una extensa red de comunicaciones en la que discutía abiertamente qué árbitros debían ser asignados a determinados partidos y cuáles debían evitarse por considerarse peligrosos o no alineados con los intereses de ciertos clubes, en especial la Juventus. Aunque nunca se probó que se compraran partidos de forma directa ni que se pagara dinero a árbitros para favorecer a un equipo durante el juego, el delito principal era otro, el de condicionar el entorno arbitral para obtener ventaja deportiva a través de la influencia y la intimidación. La clave estaba en el control del sistema, no era necesario corromper al árbitro una vez en el campo, bastaba con asegurarse de que el árbitro designado fuese el correcto, es decir, aquel que tuviera una relación amistosa con el club, o al menos una predisposición favorable, y eso en el marco de un campeonato profesional era suficiente para alterar la equidad de la competición. Las grabaciones no solo implicaban a la Juventus, también aparecían mencionados directivos de otros clubes de gran relevancia, como el AC Milán, la Fiorentina, la Lazio y la Regina, cada uno con distintos grados de participación en este entramado de presiones y solicitudes arbitrales. La existencia de este sistema, aún sin actos de corrupción explícita en el terreno de juego, suponía una violación grave de los principios de imparcialidad y justicia que debían regir cualquier competición deportiva. El escándalo estalló públicamente en mayo de 2006, apenas semanas antes del inicio del Mundial de Alemania. El momento no pudo ser más delicado. Mientras la selección nacional se preparaba para competir en el torneo más importante del fútbol, en su país se desataba una crisis sin precedentes que acabaría por cambiar la historia reciente del deporte italiano. El escándalo conocido como Calciopoli no se descubrió por casualidad ni por una denuncia directa de algún implicado. Su origen se remonta a una investigación más amplia de la Fiscalía de Nápoles, como ya hemos dicho, centrada inicialmente en supuestos delitos económicos y financieros vinculados a ciertas prácticas dentro del fútbol italiano. Durante esa investigación, los fiscales decidieron intervenir los teléfonos de varios dirigentes deportivos, entre ellos los de Luciano Moggi, director general de la Juventus, y Antonio Giraudo, director ejecutivo del mismo club. Lo que encontraron fue mucho más grave de lo que esperaban. Las grabaciones revelaban conversaciones sistemáticas entre Moggi y miembros de la Asociación Italiana de Árbitros, la AIA, así como figuras relevantes de la Federación Italiana de Fútbol y directivos de otros clubes. En esas llamadas no se discutían el estado físico de los jugadores ni cuestiones tácticas, se hablaba de forma directa de árbitros. Moggi no pedía que un árbitro cometiera errores a favor de su equipo, lo que hacía era presionar para que asignaran árbitros que él consideraba seguros para determinados partidos clave. También sugería que árbitros debían ser excluidos de ciertos encuentros por tener un historial desfavorable para la Juventus, o por no ser suficientemente sensibles a las dinámicas del club. Las grabaciones realizadas entre 2004 y 2005 documentaron decenas de estas conversaciones, pero el escándalo no estalló hasta mayo del 2006, cuando el contenido de las escuchas fue filtrado a la prensa. La primera en publicarlas fue la Gaceta dello Sport, el periódico deportivo más influyente del país. Los titulares fueron demoledores, el impacto fue inmediato. A partir de ese momento, el escándalo se convirtió en un asunto de interés nacional. La Fiscalía de Nápoles entregó el material a la justicia deportiva y a la federación. La presión mediática obligó a los dirigentes a actuar con rapidez. En cuestión de semanas se abrieron procesos disciplinarios contra los clubes implicados y se convocó una comisión extraordinaria para investigar el caso a fondo. En paralelo, los tribunales penales iniciaron su propio camino, diferenciando claramente entre las responsabilidades deportivas que podían acarrear sanciones como pérdidas de puntos, descenso o inhabilitaciones y las responsabilidades penales individuales, que afectaban a dirigentes concretos por delitos como asociación ilícita, abuso de poder o fraude deportivo. La opinión pública reaccionó con indignación. El país entero se vio sacudido por un sentimiento de traición. Para muchos italianos, el fútbol no era solo un deporte, sino un pilar de su identidad nacional. Que un club como la Juventus, símbolo de excelencia, tradición y éxito, estuviera involucrado en una red de manipulación era algo inconcebible. Sin embargo, lo que había comenzado como una investigación colateral se transformó en el mayor terremoto institucional que haya sufrido el fútbol italiano. La verdad estaba saliendo a la luz y las consecuencias serían devastadoras. Las consecuencias deportivas del Calciopoli fueron tan rápidas como contundentes. Nunca antes en la historia del fútbol profesional italiano se había producido una intervención disciplinaria de semejante magnitud. Tras el estallido del escándalo, la Federación Italiana de Fútbol creó una comisión extraordinaria encargada de analizar el caso. El proceso, que se desarrolló en apenas unas semanas, concluyó en julio de 2006, con un fallo que sacudió los cimientos del deporte italiano. La Juventus de Turín fue el club más severamente castigado. Se le retiraron los títulos de liga de las temporadas 2004-2005 y 2005-2006. El Scudetto de 2005-2006 fue adjudicado al Inter de Milán, que había finalizado tercero esta temporada y no estaba implicado en el escándalo.
pero lo más impactante fue que la Juventus fue descendida a la Serie B por primera vez en su historia, con una penalización inicial de 30 puntos, posteriormente reducida a 9 para la siguiente temporada. Este descenso forzado supuso la humillación histórica para el club más laureado del país. Muchas de sus estrellas abandonaron el equipo. Zlatan Ibrahimovic, Fabio Cannavaro, Lilian Thuram, Emerson y Gianluca Zambrotta fueron transferidos. Otros como Gianluigi Buffon, Alexandro Del Piero, David Trezeguet y Pavel Nedved tomaron la decisión insólita de quedarse y jugar en segunda división. Un gesto que aún hoy es recordado como un acto de lealtad excepcional. Pero la Juventus no fue la única sancionada. El AC Milán fue penalizado con una reducción de puntos en la clasificación de la temporada siguiente, aunque se le permitió participar en la Liga de Campeones. Lazio, Fiorentina y Reggina también recibieron sanciones, reducciones de puntos, inhabilitación de directivos y, en algunos casos, exclusión temporal de competiciones europeas. Además, varias figuras del fútbol italiano fueron sancionadas a título personal. Luciano Moggi, considerado el principal responsable del sistema de manipulación arbitral, fue inhabilitado de por vida para ejercer cualquier cargo en el fútbol profesional. Antonio Guiraudo y los otros altos cargos de la Juventus también recibieron sanciones prolongadas. Dirigentes de la federación como el entonces vicepresidente Innocenzo Mancini fueron expulsados. El escándalo tuvo un efecto inmediato sobre la credibilidad del fútbol italiano. El campeonato se vio profundamente deslegitimado y muchas decisiones arbitrales del pasado comenzaron a ser puestas en duda, no solo por la afición sino también por los propios jugadores y entrenadores. A pesar del terremoto institucional, la Serie A continuó, pero el daño estaba hecho. La temporada 2006-2007 comenzó sin Juventus en la máxima categoría, con sus títulos anulados y bajo sombra de un escándalo que, más allá de las sanciones, puso en cuestión la transparencia de todo un sistema. Aún hoy las discusiones sobre si las sanciones fueron justas, si hubo parcialidad en el reparto de castigos o si ciertos clubes salieron beneficiados sigue generando debate. Lo que no está en discusión es que Calciopoli marcó un antes y un después en el fútbol italiano. Si las consecuencias deportivas del Calciopoli fueron inmediatas, las legales fueron mucho más complejas y prolongadas. El escándalo no solo se resolvió con descensos ni reducciones de puntos. Lo que vino después fue un proceso judicial extenso, difícil y profundamente polémico. La Fiscalía de Nápoles, que había destapado el escándalo, presentó cargos penales contra varios de los implicados, entre ellos Luciano Moggi, Antonio Guiraudo, Innocenzo Mancini y otros directivos de clubes de la federación. Los delitos imputados incluyen asociación directiva, fraude deportivo y abuso de poder. El juicio penal comenzó en 2009 y se prolongó durante más de 6 años. En 2011 Moggi fue condenado en primera instancia a 5 años y 4 meses de prisión. Guiraudo fue condenado a 3 años. Sin embargo, las sentencias fueron apeladas y el proceso se vio enturbiado por la complejidad del sistema judicial italiano, la prescripción de delitos y la retirada de ciertos cargos con el paso del tiempo. En última instancia, muchas condenas se diluyeron o prescribieron. Moggi nunca fue a prisión, pero su figura quedó marcada para siempre. La justicia deportiva ya lo había inhabilitado de por vida, y la justicia ordinaria confirmó su responsabilidad como organizador de una red de influencias que comprometió la integridad de la competición. Más allá de los tribunales, el Calciopoli tuvo un efecto devastador en la confianza del público. El fútbol de una de las instituciones más respetadas y seguidas del país quedó expuesto como un sistema vulnerable a los intereses privados, a la manipulación encubierta y a las presiones políticas. El escándalo dividió profundamente a la opinión pública italiana. Para muchos, el castigo a la Juventus fue un acto de justicia histórica. Para otros, especialmente entre sus aficionados, fue una operación política selectiva y diseñada para destruir a un club demasiado poderoso. Incluso hoy, casi 2 décadas después, el debate sobre si hubo una Juventus culpable o una Juventus traicionada sigue vivo. El impacto social también alcanzó al periodismo. Durante años, ciertos medios deportivos italianos fueron acusados de haber colaborado con el silencio, al no haber investigado ni denunciado las irregularidades que otros países habrían considerado escandalosas desde mucho antes. Tras el estallido, muchos periodistas se enfrentaron a una crisis de credibilidad, que cambió radicalmente la forma de cubrir el fútbol. A nivel institucional, la Federación Italiana de Fútbol fue obligada a reestructurarse. Varios dirigentes dimitieron, se reformaron los mecanismos de designación arbitral, se implantaron nuevas normas de transparencia, pero para muchos esos cambios fueron cosméticos y la cultura del poder informal dentro del fútbol italiano continuó, aunque de forma más discreta. El Calciopoli no solo mostró un problema de corrupción, reveló una cultura estructural en la que el éxito deportivo estaba inmediatamente ligado a las relaciones políticas, a la gestión de favores y a una red de contactos que operaban al margen de los reglamentos. Fue un escándalo que, más allá de los títulos anulados a los puntos deducidos, obligó a toda una nación futbolera a enfrentarse a una pregunta incómoda: ¿qué parte de la gloria era legítima y qué parte era una construcción manipulada? Cuando el polvo del Calciopoli comenzó a sentarse, Italia ya no era la misma. El fútbol como institución había perdido parte de su inocencia.
La confianza de los aficionados estaba rota, la reputación internacional de la Serie A había quedado manchada, y la Juventus humillada comenzaba el camino más difícil de su historia reciente. Reconstruirse desde la Serie B. Pese a la sanción, la Juventus regresó rápidamente a la élite. En la temporada 2006-2007 logró el ascenso directo, y pocos años después inició una nueva era de dominio en el fútbol italiano. A partir de 2012 ganó 9 títulos consecutivos de la Serie A, bajo la dirección de entrenadores como Antonio Conte, Massimiliano Allegri y con una plantilla renovada, sólida y ambiciosa. Pero algo había cambiado. Muchos de sus aficionados seguían reclamando justicia por lo que consideraban una sanción desproporcionada. Desde entonces el club mantiene una postura firme. No reconoce la pérdida oficial del Scudetto 2005 y 2006. En el estadio del club de Turín los campeonatos siguen figurando como conquistados, incluso aunque la Federación Italiana los haya anulado oficialmente. Por su parte, el Inter de Milán, beneficiado con la asignación del título de 2006, fue objeto de críticas por parte de sectores que más tarde cuestionarían la parcialidad de la investigación. En 2011 surgieron nuevas grabaciones no incluidas en el proceso original, que involucraban a dirigentes interistas en conversaciones similares. Sin embargo, esos elementos nunca fueron juzgados formalmente, ya que los hechos habían prescrito. El Milan, la Fiorentina y la Lazio siguieron compitiendo en Serie A, aunque arrastrando durante años las consecuencias de su implicación. Algunos de sus directivos también fueron sancionados, aunque con menor severidad que en el caso de la Juventus. En términos estructurales, el Calciopoli marcó un antes y un después en la gestión del arbitraje. Se crearon nuevos protocolos para la asignación de árbitros, se reforzaron los mecanismos internos de control y se implementaron medidas más estrictas contra los conflictos de intereses. Pero la herida nunca terminó de cerrarse. Para una parte de Italia, el Calciopoli fue una limpieza necesaria. Para otra fue una caza de brujas selectiva, con objetivos políticos y deportivos concretos. El país quedó dividido y esa división persiste. El escándalo también dejó huella en el relato internacional del fútbol. En las grandes ligas europeas, especialmente en Inglaterra y Alemania, el Calciopoli fue visto como un ejemplo extremo de cómo el poder, si no se regula, puede corromper el corazón mismo del deporte. La Serie A perdió prestigio internacional y el éxodo de sus figuras hacia otras ligas se aceleró. Paradójicamente, mientras el escándalo explotaba, la selección italiana ganaba el Mundial de Alemania 2006. Fue una victoria inesperada con varios jugadores implicados en clubes bajo investigación. Muchos lo vivieron como una redención colectiva, otros como una contradicción difícil de digerir. Hoy, casi 2 décadas después, el Calciopoli sigue siendo objeto de análisis, documentales, libros y debates. Y de este vídeo. Es más que un escándalo deportivo, es un espejo incómodo de cómo funcionan y cómo pueden colapsar las instituciones cuando se antepone el poder a la transparencia. El Calciopoli no fue simplemente un escándalo de fútbol, fue una crisis institucional, una sacudida cultural y un espejo brutal que obligó a Italia a mirar de frente su relación con el deporte, el poder y la verdad. Las escuchas telefónicas, las sanciones, los juicios, las divisiones entre clubes, la reacción de los medios y la incredulidad de millones de aficionados, todo eso compuso una historia que aún hoy no termina de cerrarse, porque el debate sigue vivo. Lo cierto es que incluso con castigos y reformas, el Calciopoli dejó heridas que no han cicatrizado. La confianza en el arbitraje, la legitimidad de ciertos títulos, incluso la memoria histórica de lo que ocurrió siguen siendo disputadas. Y quizás ese sea el legado más inquietante del escándalo, que más allá de la verdad jurídica o deportiva, lo que quedó fue una sombra, una sospecha permanente sobre cuánto el fútbol que amamos está realmente limpio y cuánto sigue dependiendo de decisiones tomadas, no en el césped sino en los despachos. ¿Crees que la Juventus fue realmente culpable de todo lo que se le acusó o piensas que fue una víctima de operaciones políticas? Déjalo en los comentarios, dale like y si quieres más polémica y corrupción de este deporte o de otros si te gusta, suscríbete y dímelo en los comentarios otra vez. Adiós.